Imagina que tus tres hermanitas desaparecen sin dejar rastro durante una tormenta devastadora. No hay cuerpos, sin sangre. No hay pistas, solo silencio. Y luego, 2 décadas después, encuentras algo enterrado que lo reescribe todo. Esta es la inquietante historia real de un hermano, una tormenta, una desaparición y un secreto enterrado en los bosques de Arkansas durante 20 años. Harrows Creek, 3 de julio de 1997. El calor del verano en Harrows Creek, Arkansas, era tan intenso que hacía que el cielo pareciera magulado. Se suponía que el 3 de julio sería un día normal, risas con cereales, tareas en el granero, preparativos para el desfile del Día de la Independencia. Pero la familia Monroe nunca vio el 4 de julio. A las 5:47 p.m. un tornado EF4 tocó tierra. Los vientos atravesaron las tierras de cultivo como una espada. ¿Y cuándo pasó? Las trillizas Monroe, Abigail, Bethany y Claire se habían ido. La bodega no fue suficiente cuando las sirenas sonaron. La familia hizo todo bien. Lucas Monroe, de 16 años y protector, ayudó a su padre a asegurar las persianas. Todos lograron entrar al sótano antitormentas. Ya lo habían hecho antes. Pero esta vez, la tormenta tenía otros planes. Cuando Lucas salió de entre los escombros, ensangrentado y desorientado, encontró a su madre con vida, a su padre inconsciente. Pero ni rastro de sus hermanas. Desapareció como el humo. Después del suceso, helicópteros de rescate surcaron el aire. Se trajeron pero los campos, bosques y ríos fueron peinados por cientos de voluntarios. Pero después de 2 semanas, el informe oficial fue escalofriantemente vago. Se presume perdido durante el impacto de la tormenta. No se han recuperado restos. Pero Lucas no lo compró. No entonces, ahora no. Porque la ausencia era demasiado limpia. Sin zapatos, sin juguetes, sin sangre, ninguna señal de lucha, nada. El peso de los dormitorios vacíos, la casa de campo, o lo que quedaba de ella, estaba abandonada. El dolor ahuecó a los Monroes desde dentro. Navidades pasadas sin medias. Las fotografías quedaron en cajones, acumulando polvo. Lucas se quedó en silencio. Graduado, abandonó la ciudad. Pero el pasado nunca lo abandonó. No es el sonido de su risa. No es el sonido del viento hablando sobre un sótano vacío. Y ciertamente no el hecho de que nunca se encontró nada. 2 décadas después, un susurro de la tierra. En 2017, 20 años después de esa noche, Lucas regresó a Harrows Creek. No buscaba respuestas. Ya no las esperaba. Vino a despedirse. Pero en lugar de eso, encontró un zapato de niño cerca de un viejo poste de cerca. De Claire. Lienzo azul. Margarita descolorida. No había estado allí antes. El lugar había sido buscado una y otra vez durante 1997, lo cual significaba, alguien lo movió. Recientemente, la caja en el suelo al día siguiente, Lucas regresó con herramientas. Cerca de donde se encontró el zapato, cavó en la tierra húmeda. No muy lejos de allí golpeó algo duro. Una caja de metal oxidada. Dentro, un pano rosa, un medallón, una pulsera de la amistad y una Polaroid. Abigail, Bethany y Claire sonriendo. Detrás de ellos un hombre desconocido. Cara parcialmente girada. No es su padre, no es un vecino. Escrito en la parte posterior. Último partido antes de irnos, prometió. Las manos de Lucas temblaban. ¿Qué luego? ¿A dónde iban? ¿Quién era él? Un pueblo que olvidó. Un hermano que no. La oficina del sheriff reabrió el caso. El Aden confirmó que el relicario y la pulsera pertenecían a las chicas Monroe. Pero la caja solo profundizó el misterio. ¿Cómo había pasado desapercibido durante tanto tiempo? ¿Y quién lo enterró y lo volvió a desenterrar? Entonces un vecino se adelantó. Un anciano llamado Wade había visto algo esa noche durante la tormenta. Una camioneta verde. Un hombre. 3 pequeñas figuras siendo levadas. El secreto bajo los pinos. Lucas regresó nuevamente. Esta vez siguiendo un camino de estacas de madera enterradas profundamente entre la maleza. Conducen a una trampilla de hormigón oculta bajo enredaderas y restos de descomposición. Lo que encontró a continuación lo cambió todo. Una habitación oscura, un armario oxidado, juguetes dispersos, un cuaderno con entradas fechadas en 1998. A Abby se le cayó hoy un diente. Beth lloró, dice que no estamos listos. Hace frío por la noche. Ahora cierra la puerta con llave. Habían sobrevivido durante al menos un año. No es solo una tormenta, es un crimen. Esto no era la naturaleza. Esto no era viento. Este era un hombre. Un hombre que secuestró a 3 niños durante una tormenta y enterró sus nombres bajo 2 décadas de silencio. Las autoridades tenían teorías. Los medios de comunicación se sumaron al asunto. Pero Lucas no había terminado.
Siguió las pistas, las viejas entradas del diario, las fotografías, el rastro de rumores, hasta que un día, una foto llegó por correo. Una mujer fuera de una cabana. Su trenza, su cicatriz, sus ojos. Era Claire. La chica de la foto esquina de apertura Lucas Monroe no había tenido noticias de nadie en Harrows Creek en más de 10 años. Sin llamadas, sin letras. Pero entonces, apenas unos días después de desenterrar la caja oxidada, apareció un sobre en su puerta. Sin dirección de retorno. Dentro había una sola fotografía. Una mujer de unos 20 años, parada afuera de una cabana cubierta de musgo en el bosque. Los detalles eran borrosos, pero sus ojos eran inconfundibles. Era Claire. Los ojos que no cambiaron. Lucas había vivido con esas caras durante 2 décadas. Había estudiado los antiguos álbumes familiares como si fueran textos sagrados. Entonces, cuando vio la cicatriz debajo de la oreja izquierda de la mujer, exactamente el mismo lugar donde Claire se había resbalado una vez en un muelle de pesca a los 6 años. Él lo sabía. Esta no es alguien que se parezca a ella. Esta es ella. Ella estaba viva. ¿Pero dónde? La escotilla que no debería estar allí. Lucas regresó al lugar donde encontró la caja, ahora cercado con cinta policial. Él lo ignoró. La escotilla oculta bajo las vides y las agujas de pino todavía se abría como una boca olvidada. Esta vez descendió lentamente, linterna en una mano y cuaderno en la otra. Dentro encontró algo que antes extrañaba. Una pequeña huella de mano en la pared. Un mensaje rayado y grabado en metal. Te estábamos esperando. No era un bunker, era una celda. El hombre de la Polaroid. Los detectives escanearon la fotografía. Ejecutaron un software de comparación facial en el hombre del fondo. No hay coincidencia directa, pero Lucas reconoció una cosa. La hebilla del cinturón, grabada con un halcón. Solo un hombre en Harrows Creek solía usarlo. Un mecánico solitario llamado Ray Denton. Vivía a 10 millas de la ciudad. Había muerto en 2004 en un accidente de un solo vehículo. Comado hasta quedar irreconocible. Pero lo que nadie mencionó fue: había sido investigado en otro caso de niño desaparecido en 1989. La ubicación de la cabana. Lucas comenzó a cazar el fondo de la foto. El musgo en el tejado. El espaciamiento de los pinos. El post del buzón torcido. Utilizando antiguos mapas forestales y topografía aérea, trianguló una posible zona. Rattlesnake Hollow, a 3 condados de distancia. Una región olvidada llena de cabanas de casa abandonadas. Empacó una bolsa de lona y se tomó una licencia. Ya se metió entre los árboles. La cabana fueron necesarios 2 días de caminada y un dron fallido antes de encontrarlo. El mismo porche, la misma barandilla deformada, la misma grieta en la ventana. Nadie respondió a su llamada, pero alguien había estado allí. Colillas de cigarrillos frescas, una taza vieja con lápiz labial, una colcha que reconoció. Él entró. La caja de hojalata sobre la repisa. Sobre la chimenea había una caja de hojalata oxidada. Dentro estaban flores secas, 2 serviletas dobladas bordadas con ABC y un trocito de papel. Dijo que nadie nos buscaría. En la parte posterior un número, 309. Lucas se quedó congelado. Ese era el número favorito de Bethany de niña. Lo escribía por todas partes. Estamos tan cerca, susurró. El álbum de fotos en un cajón debajo de las tablas del suelo. Lucas lo encontró. Un álbum de fotografías desgastado por el clima. En su interior se encontraban decenas de fotografías del periodo comprendido entre 1998 y 2002. Tortas de cumpleaños sin velas, dibujos de niños, una niña con trenzas barriendo un piso de madera. En muchas de las fotografías había 3 niñas, mayores pero siempre juntos, los trillizos. Al menos 2 habían sobrevivido durante al menos 5 años después de la tormenta. La habitación trasera, la habitación de atrás estaba cerrada con llave. Lucas usó una palanca. Dentro había 3 camas individuales, limpio, hecho, bien ajustado, como un lugar congelado en el tiempo. Se sentó en el suelo y el oro, y entonces se dio cuenta. Un pequeño agujero en la pared, reparado recientemente. Detrás de esto, un panel oculto. Y debajo de eso, una trámpala. Algo estaba escondido debajo de esa cabana. Algo dejado atrás. ¿Era un diario? ¿Un cuerpo? ¿O algo aún más horroroso? Lucas se preparó, y se preparó para descender. La bodega de raíces. Lucas había venido buscando a sus hermanas. Lo que encontró fue una cabana enterrada en el tiempo. 3 camas, una habitación oculta. Y ahora, una trampilla debajo del suelo. De madera, pesado, celado con pestillos oxidados. Él lo abrió. Un olor se elevó rápidamente. Tierra rancia y algo más, algo viejo. Y luego descendió a la oscuridad. La habitación subterránea debajo de la cabana había un sótano de unos 12 por 12 pies.
muros de piedra, piso de tierra. Y en el rincón más alejado, un cofre de madera. Lucas lo abrió lentamente. Adentro, un suéter rojo descolorido con una manga rota, un cuaderno infantil, una cabeza de muñeca de plástico con un ojo quemado, y una cinta VHS en una funda en blanco, etiquetada solo con marcador negro. Apes B. C. Abigail Bethany Clare. El cuaderno de notas. Lucas se sentó en el suelo frío y abrió el cuaderno del niño. La escritura fue cambiando a medida que avanzaba, desde letras mayúsculas nítidas hasta garabatos temblorosos e irregulares. Las entradas fueron breves. Él dice que no se puede cantar. Jugamos al juego de las sombras. Beth tiene fiebre. La hizo beber el té negro. Luego, cerca del final, Abby lloró toda la noche. Le dije que lo recordaría por todos nosotros. Y por último, dijo que volvería. Pero ya han pasado 3 inviernos. Dejamos de esperar. Lucas quedó el libro con manos temblorosas. La cinta de regreso al motel. Lucas tomó prestado un viejo reproductor de VHS del recepcionista. Insertó la cinta. Estático. Luego una imagen parpadeante. 3 chicas en una habitación oscura. Una sola bombilla oscilando en lo alto. No estaban hablando, solo sentados. Abigail miró directamente a la cámara. Bethany estaba dibujando en un cuaderno. Claire estaba detrás de ellos, mirando la puerta. No hay sonido. Sin voz. Solo 30 minutos de calma tranquila y aterradora. Hasta el último fotograma. La mano de un hombre entrando en el marco. Fundido en negro. Quien guardó la cinta. El metraje estaba limpio, preservado. Alguien había almacenado esto intencionalmente. Lo protegí. Lucas lo llevó a las autoridades. El FBI reabrió el expediente. El rostro del hombre nunca fue mostrado completamente, pero algo destacó. El anillo. Una gruesa banda de plata con un pájaro talado en ella. El mismo símbolo de la Polaroid. El halcón. El anillo y el rancho. Un archivista local recordó el símbolo. Coincidía con el logo de un rancho de los años 1980. Stonehawk Ranch, un centro de rehabilitación hoy desaparecido para niños con problemas. Cerró después de una serie de acusaciones de abuso. Uno de sus trabajadores, Ray Denton, no había sido solo un mecánico, había sido consejero. Él sabía cómo aislar, cómo dominar y cómo esconderse a plena vista. El archivo fantasma. Lucas presionó para obtener registros antiguos del personal del rancho. Un archivo había sido redactado y selado como clasificado. Pero la página que estaba detrás se había traspasado. Y Lucas pudo distinguir el nombre. Edward R. Denton, voluntario, 1991-1995. Ray tenía un hermano. Y no estaba muerto. Vivía con un nuevo nombre a 2 estados de distancia. El hombre del remolque. Con la ayuda de un investigador privado jubilado, Lucas encontró el remolque. Edward Denton ahora usaba el nombre de Earl Rayner. Viviendo solo, sin teléfono, sin huella digital. Lucas observó el lugar durante 3 días antes de llamar. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre de unos 60 años me devolvió la mirada. En su mano derecha le llevaba una sencilla banda de plata, grabado con un halcón. Te recuerdo, Lucas no habló, pero el hombre lo hizo. Sé por qué estás aquí. Nunca se supuso que serían 20 años. Lucas sintió que sus rodillas se debilitaban. No debían cuidarlas, susurró el hombre. Él prometió que se ocuparían de ellos. Pero después de que Ray murió, no sabía qué hacer. ¿Están vivos?, preguntó Lucas. El hombre vaciló. Entonces dijo, uno de ellos es. Uno de los trillizos había sobrevivido. ¿Cuál? ¿Dónde estaba ella? ¿Y quién la había ayudado a desaparecer de nuevo? Lucas no había terminado. Ni siquiera cerca. Uno de ellos está vivo. Lucas Monroe no había pronunciado los nombres de sus hermanas en voz alta en años. Ahora, de pie frente a un hombre que ayudó a ocultarlos, apenas podía respirar. Uno de ellos está vivo, dijo Edward Denton. No es un rumor, no es una teoría. Un hecho. ¿Pero cuál? ¿Y dónde? La respuesta llevaría a Lucas a las sombras finales de un secreto de décadas de antigüedad. Una confesión en la oscuridad. Edward Denton, alias Earl Rayner, no loro, no suplicó. Simplemente se sentó en su silla plegable y abrió una caja de cartas amarillentas. Ray fue el planificador, dijo. Se suponía que solo debía vigilar el lugar cuando él viajaba. ¿Qué lugar?, preguntó Lucas. Edward miró por la ventana. La vieja sala de juegos. Fuera del sendero de incendios. Nadie la revisó nunca. ¿Qué pasó con las chicas?, preguntó Lucas. Edward exhaló lentamente. Se quedaron más tiempo del debido. Después de la muerte de Ray, los alimenté, los vigilé, pero ya no eran niños. Empezaron a hacer preguntas. Why entonces, un día, ellos desaparecieron. El escape fue en 2002 cuando ocurrió. Bethany enfermó. Abigail dejó de comer.
¿Why Claire? ¿La tranquila? ¿Planeó la fuga? Edward no los detuvo. Afirmó que se despertó una mañana y la escotilla estaba abierta. Una cuerda estaba atada a un árbol cercano. Los senderos conducían a través del barranco, pero solo uno llegó lejos. Encontré 2 juegos de huellas dactilares al dar la vuelta, dijo Edward. Pero un grupo simplemente siguió adelante. De Claire. La casa de campo en el condado de Morning en 2007 apareció una carta enviada por correo a una iglesia del condado de Morning, Missouri. No tenía nombre, solo un mensaje. Me llamaban perdida, pero ahora sé quién soy. No voy a regresar. La letra coincidía con el diario de Claire. El sobre tenía matacelos de una pequeña ciudad, Fairbridge. Población 243. Lucas empacó una maleta. El creador de edredones en Fairbridge, Lucas visitó un refugio local y mostró la foto de Claire. La mayoría de la gente se encogió de hombros. Hasta que una anciana miró atentamente y dijo: ¿Te refieres a la chica que hizo las colchas? Su nombre era Nora, dijo. Luego en 2011, tranquilo, reservado, vivió en un cobertizo detrás de la iglesia durante 2 años antes de mudarse. Ella no dejó ninguna dirección de reenvío, pero ella dejó atrás una caja. La caja de hilo dentro de la caja. Una colcha cosida con pequeñas letras bordadas, ABC, una lata de lavanda seca y una carta. ¿A quién encuentre esto? Recuerdo el bosque. Recuerdo el sonido de la lluvia en el tejado, pero ya no tengo miedo. Y era Claire. Viva fuerte, sanando. El sendero de la sanación. Lucas siguió el rastro desde la iglesia hasta el refugio y la clínica. Todas usaban un nombre diferente, Nora Bell. Una mujer que evitó las fotos, pero pagó en efectivo. Quien se ofreció como voluntario, quien amaba a los animales, y quien siempre llevaba un cuaderno. Era ella, pero siempre iba un paso por delante. Hasta que una enfermera recordó algo más. Tenía una cicatriz aquí, dijo la mujer, señalando detrás de su oreja izquierda. El discurso final en 2018. Una carta de un centro de rehabilitación para mujeres en el norte del estado de Nueva York coincidió con el diario de Claire. No figuraba ninguna dirección de retorno, pero el matacelos apuntaba a Maple Hollow, un refugio de reintroducción de vida salvaje para sobrevivientes de traumas. Lucas llamó. Preguntó por Nora Bell. La mujer del otro lado no dijo nada durante un largo rato. Entonces, ella está aquí, pero ella no habla mucho del pasado. Lucas reservó el próximo vuelo. La reunión en Maple Hollow. El aire era limpio. Los pájaros cantaban. El mundo estaba en calma. Una mujer salió al porche. Trenza castaña, suéter claro, manos como las de su madre. Clara. Ella se quedó mirando a Lucas durante un largo rato. Entonces susurró. Pensé que tal vez dejaste mirar. Nunca lo hice, respondió. Ella lloró. Él también lo hizo. 20 años. 3 niñas perdidas. Ahora, uno encontrado. Pero ¿dónde estaban Abigail y Betania? ¿Y qué pasó exactamente en los últimos días de su cautiverio? Claire lo sabía, pero ella no estaba lista para hablar, ¿o no? La memoria de Claire la primera noche que Claire y Lucas pasaron bajo el mismo techo en más de 20 años fue tranquila, sin explicaciones, sin exigencias. Solo un hermano y una hermana sentados en un porche, escuchando el sonido del viento en los árboles. Pero el silencio finalmente da paso al recuerdo, y cuando Claire finalmente empezó a hablar, la verdad era peor de lo que Lucas jamás imaginó. La promesa del hombre al que solo conocían como Sir Ray los había encontrado en el caos después de la tormenta. Él les dijo: el mundo se ha puesto patas arriba, tus padres se han ido, pero yo te protegeré. Ofreció comida, refugio, calidez. Eran 6. Ellos le creyeron. Los condujo a lo profundo del bosque. Hay un lugar sin ventanas, sin relojes, sin salidas. Las reglas les dio nombres, A, B, Y, C. Prohibió el uso de Abigail, Bethany o Claire. Tenían que ganarse la comida con tareas domésticas. Tuvieron que pedir permiso para hablar. Tuvieron que sonreír para la cámara cuando lo sacó. Tenés suerte, les dijo. Puedes empezar de nuevo. Lo llamó el juego silencioso, pero las chicas sabían lo que realmente era. Control. La escalada al principio era manejable, pero con el tiempo, recambió. Se volvió paranoico. Los hice dormir en rincones separados, se quitaron las luces, les alimenté menos. Habló con acertijos sobre que el exterior es veneno. Cuando Bethany enfermó y empezó a toser, él se negó a llevarla a ningún lado. Claire diría más tarde. Fue entonces cuando me di cuenta, si no nos íbamos, no todos sobreviviríamos. Y el plan Claire esperó. Ella observó. Encontró una bisagra astilada en la trampilla. Todas las noches, mientras Ray dormía arriba, ella lo aflojaba con un trozo de alambre. Tomó semanas,
Se lo contó a sus hermanas en susurros. Empacaron lo que pudieron. Pero la noche de su escape planeado, Bethany estaba demasiado débil para caminar. Abigail se negó a dejarla atrás. La despedida. Vete tú, le dijo Abigail. Tú eres el corredor. Claire prometió que volvería con ayuda. Pero cuando regresó 3 noches después, arrastrando una linterna robada y una caja de galetas medio vacía, el lugar estaba vacío. No chicas, sin reo, no hay camas, sin libros, nada. Solo 3 hendiduras en la tierra donde habían estado sus colchonetas para dormir. El sendero vacío Claire buscó durante días, luego semanas. Ella caminaba descalza por los arroyos. Comibayas se desplomó frente a una estación de guardabosques a 60 millas de distancia. Ella no dio ningún nombre. Ella inventó una historia. Ella dijo que era una fugitiva. Y le creyeron. Porque a veces la verdad suena demasiado imposible para ser real. Los años que siguieron Claire se mudó de un refugio a otro. Ella nunca dio su verdadero nombre. Ella permaneció invisible. Porque si Ray los hubiera encontrado una vez, y si la volviera a encontrar, ella llevaba diarios. Escribió cartas que nunca envió. Ahí sonaba, casi todas las noches, con latos de Bethany y la trenza de Abigail. La pregunta que nos persigue, ¿crees que se han ido?, preguntó Lucas suavemente. Claire miró fijamente el fuego. No lo sé, susurró. Creo que Ray los llevó a otro lugar. Oh, tal vez. Ella no pudo terminar la frase. Lucas tomó su mano. Lo averiguaremos. Porque ahora tenían algo que nunca habían tenido antes. Entre sí. El pasado finalmente había comenzado a hablar. Pero el camino no había terminado. Y en algún lugar a la afuera estaba el cielo. O algo aún más oscuro. Las juelas finales. Después de semanas de reconectarse con su hermana Claire, Lucas comenzó a reconstruir la línea de tiempo faltante. Fijo fotografías, garabateó mapas, resaltó nombres de registros judiciales y admisiones en refugios en 3 estados. Ray se llevó a Abigail y Bethany a otro lugar después de que Claire escapara. ¿A dónde fue? Y lo más importante, ¿los volvieron a ver alguna vez? Una nota en un archivo antiguo, un avance surgió de un lugar inesperado. Archivo de jubilación de un trabajador social en la zona rural de Tennessee. Enterrada en una carpeta de 2003 había una nota escrita a mano por un niño en un refugio administrado por el Estado en Colombia. Ella no tenía nombre, pero ella escribió. Mi hermana no habla. Dibuja un árbol todos los días. Cumplo las promesas por las 2. Se firmó. El símbolo del árbol. Lucas recordó algo. En el diario de Claire guardado en el sótano, Bethany una vez taló un árbol torcido en la tapa del cuaderno, 5 ramas y un tronco lleno de cicatrices. Coincidió con el dibujo del archivo. No era solo un garabato, fue una señal. Un código entre hermanas. Lucas y Claire condujeron hasta Colombia. El refugio había cerrado hacía tiempo, pero el personal de admisión recordó algo escalofriante. Nunca dieron nombres, solo números susurrados. Somos 2 y 3. El otro está libre. El hombre de las gafas, otro testigo. Un conserje. Mencionó a un hombre que intentó recogerlos pero no pasó la verificación de antecedentes. Cabello canoso, gafas de sol de aviador, cojera del lado derecho. Él usó el nombre Dale R. Una verificación de alias vínculo eso con, lo adivinaste, el primo mayor de Ray Denton, Dale Rickman, visto por última vez en Mississippi. Había pasado un tiempo en una prisión federal por transportar menores a través de las fronteras estatales. Lanzado en 2001. Se ha ido desde entonces. El sendero frío se calienta. Un empleado de un tribunal de Mississippi, conmovido por el caso, les avisó. En 2005 se había presentado una escritura de propiedad. El terreno se compró bajo el nombre de D.R. Green. Las coordenadas apuntaban a una granja abandonada al borde de una llanura aluvial cerca de Biloxi. La mano de Claire temblaba mientras se acercaban. Si estuvieran aquí, susurró, lo sabré. La casa sin sonido entraron lentamente. Escaleras podridas, un techo derrumbado, paredes manchadas de moho. Pero en la esquina trasera de la casa había un armario, cerrado con un candado oxidado. Lucas lo abrió. Adentro, 2 sacos de dormir desgastados, un libro infantil partido por la mitad, y una pequeña caja de madera. Dentro de la caja, un collar que Claire había hecho para Abigail la semana antes de la tormenta. Y una nota. Esperamos hasta que el nivel del río subiera. Luego nos detuvimos. Una tumba poco profunda detrás de la casa, en un círculo de hierba muerta. El suelo se había asentado de forma antinatural. Claire no tuvo que decirlo. Ambos lo sabían. Se llamó a la policía. Los análisis forenses confirmaron la desgarradora verdad. Bethany Monroe había estado enterrada allí durante casi 15 años. No hay signos de trauma, posibles causas naturales por una enfermedad sin tratar.
la misma enfermedad que Claire había descrito, la tos que nunca desaparecía. Ella no lo había logrado. Uno todavía falta, no quedaron otros restos. Abigail, la mayor por 4 minutos, no estaba en la tumba. En cambio, los detectives encontraron un mensaje talado en la parte inferior de la caja. Se mantuvo fuerte. Vi se quedó dulce. Sí corrió libre. Queda uno. Abigail había vivido. Y se fue. De nuevo. El resurgimiento 3 meses después, un investigador privado contratado por la familia Monroe recibió una pista. Una mujer que se hace llamar Alibel se había registrado en un refugio para personas con traumatología en el norte de Oregón. Ella se negó a dar su verdadero nombre. Pero no tenía huellas dactilares registradas. Evitaba las fotos y siempre llevaba un collar con una sola inicial. B. ¿Fue una mala dirección? ¿O un homenaje? Lucas y Claire compraron billetes de autobús. Porque si Abigail hubiera sobrevivido, no la dejarían escapar otra vez. 2 hermanas perdidas. Uno encontrado. Uno enterrado. Y uno, tal vez esperando. En un mundo de silencio. Nombres en código e identidades borradas. Los trilizos nunca habían dejado de aferrarse unos a otros. La última hermana esquina de apertura el camino hacia el refugio para traumatizados en el norte de Oregón atravesaba bosques grises y un profundo silencio. Lucas y Claire estaban sentados en la parte trasera de un destartalado autobús, sin decir nada. Cada milla que avanzaba se sentía como una milla más profunda en la memoria. Claire sostuvo la fotografía que habían impreso del video de seguridad del refugio. Una mujer, de 20 y tantos años, trenza oscura, mangas largas. Lleva una cadena con un colgante con forma de letra B. No es su propio nombre, de Betania. Alibel, el director del refugio de traumatología, los recibió en la puerta. Se llama Ali, dijo en voz baja. Luego hace unas 5 semanas, sin identificación. Dijo que llevaba años viajando. Silenciosa pero astuta, lo vigila todo. Lucas asintió. Las manos de Claire temblaron. Les dijeron que esperaran en una habitación lateral. Y entonces la puerta crujó. Ali intervino. Sus miradas se cruzaron. El silencio, nadie habló, ni por un minuto completo. Entonces Claire susurró. ¿Abby? Ali parpadeó. Retrocedió un paso. Tenía la voz ronca. ¿Quién te dijo ese nombre? Soy Claire. Te encontré. Ali se quedó mirando, paralizada. Entonces sus rodillas se doblaron. Lucas la atrapó antes de que cayera al suelo. Y así, 20 años de supervivencia se deshicieron en una sola lágrima. ¿A dónde fue más tarde esa noche Abigail? Ahora Ali contó su historia. Después de que Claire escapó y Bethany cayó demasiado enferma para caminar, Ray entró en pánico. Los obligó a subir al camión. Conduje hacia el sur. Rápido, sin paradas. Recuerdo haber visto un cartel que decía Jackson. Eso es todo. Ray los dejó con un hombre llamado Dal. Un primo frío estricto. Bethany estaba enferma. Él no la ayudó. ¿Y cuando murió? Me obligó a enterrarla sola, tenía 12 años. Una semana después, Abigail huyó. Los años en fugaz, él la cambió de nombre. Llevaba pelucas alias usados. Sobrevivió en iglesias y comedores populares. Ella aprendió a desaparecer. Vivía bajo porches, en graneros, en refugios que no hacían preguntas. Y todo el tiempo. Le dije a la gente que tenía una hermana. Les dije que su nombre era Bethany, para no olvidarlo nunca. Por eso llevaba la B. Claire era la fuerte. Susurro. Beth era la amable. Yo solo fui el que me quedé atrás. La prueba de ADN para oficializarlo. Las autoridades organizaron una prueba. El resultado fue 99% concluyente. Abigail Monroe, desaparecida desde 1997, fue encontrada. Vivo. Seguro. Pero cambió para siempre. Un momento con 3 siglas una semana después. En una cabana en Idaho donde acordaron reunirse en privado. Lucas colocó 3 sillas en el porche. Le entregó un libro a Claire. Le entregó un café a Abigail. Se sentaron en silencio mientras el sol se ponía. 3 hermanos. 3 historias. Una derrota entre ellos. Pero aún así, 3. La promesa, quizás nunca sepamos por qué nos secuestró, dijo Abigail, o porque nadie nos encontró antes. Lucas asintió. Pero sabemos esto, regresaste. Abigail sonrió suavemente, trazando el colgante con su pulgar. Claire agregó. Llevamos a Beth con nosotros. Todos los días. Esa noche encendieron una sola vela en su memoria. Y por primera vez en más de 2 décadas. No hubo pesadillas. No perdido. Encontrado, las trillizas Monroe nunca estuvieron destinadas a sobrevivir a esa tormenta. Sin embargo, a través de la oscuridad, el cautiverio, el trauma y el miedo, hicieron más que sobrevivir. Ellos resistieron. Ellos esperaron. Ellos lo recordaron. Y se encontraron el uno al otro.
no como las chicas que eran, pero a medida que se convirtieron en mujeres. Todavía queda un capítulo más. ¿Qué le pasó a Ray? Porque nunca se acusó a nadie. Y que secreto reveló una última carta, jalada en una bóveda estatal, sobre las personas que lo protegieron. El último archivo. Justo cuando los hermanos Monroe pensaron que la historia finalmente había terminado, recibieron una llamada de un archivista estatal en Little Rock, Arkansas. Se descubrió una caja en una bóveda de almacenamiento policial abandonada, sin marcar, archivado incorrectamente. En su interior se encontraban documentos fechados entre 1996 y 2003. Entre ellos, un sobreselado, y un nombre que ninguno de ellos había visto en ningún informe policial. El diputado Gerald Lynch. La carta estaba escrita a mano, fechada en 2004 y marcada. Se abrirá únicamente en caso de divulgación completa del caso. En él, el agente Lynch admitió que la noche de la tormenta lo habían enviado a la propiedad de Monroe. Luego, antes que cualquier otro personal de emergencia, Ali afirmó se encontró con un hombre que escoltaba a 3 niños hacia una camioneta verde. Dijo que era familia. Las niñas estaban llorando, pero pensé que estaban asustadas por la tormenta. Lynch los dejó ir. No registré la visita. No pensé que lo necesitara. El encubrimiento, la carta iba más allá. Lynch dijo que cuando se enteró de que las niñas habían desaparecido, entró en pánico. Falsificó su ruta de patrullaje. Quemé la página del libro de registro. Nunca le contó a nadie lo que había visto. La nota terminaba con: he vivido con esta culpa durante 7 años. Si todavía están vivos, rezo para que alguien los encuentre. Murió de un derrame cerebral en 2005. La carta nunca fue entregada. Hasta ahora. La red del silencio. Tras la publicación de la carta, los periodistas independientes descubrieron algo más. Ray Denton no actuaba solo. Tenía asociados en varios condados. Tenía un patrón que se remontaba a 1989. Varios niños habían desaparecido al amparo de tormentas o en noches de fiestas. La conexión nunca se investigó porque cada caso permaneció local. Las jurisdicciones no se comunicaron, y en los condados rurales nadie quería creer que era algo más. Las consecuencias, la historia explotó. Titulares nacionales, un acuerdo documental, peticiones de justicia. Pero Abigail y Claire pidieron una cosa: sin cámaras, sin visitas guiadas, sin recreaciones, solo la verdad, dicha claramente. Y así, el fiscal general del estado emitió una disculpa pública en televisión en vivo. Las hermanas Monroe fueron defraudadas por el sistema, pero nunca se perdieron, simplemente escondido en el punto ciego del silencio. El memorial se construyó un monumento cerca de Harrows Creek, una escultura de 3 árboles creciendo juntos. Uno más pequeño, 2 más altos. En la base estaban grabados los nombres: Abigail Monroe, Bethany Monroe, Claire Monroe, y una cita del diario de Claire, ahora archivado en un museo de recuperación de traumas. Esperamos en la oscuridad, pero nunca olvidamos la luz. Una familia reconstruida. Lucas regresó a la granja familiar. Reconstruyó el porche delantero a mano. Un fin de semana cada mes. Claire y Abigail vienen de visita. Ellos plantan flores. Cocinan juntos. Se sientan bajo las estrellas. A veces lloran, pero la mayoría del tiempo, ellos se ríen. El tipo de risa que solo se escucha cuando algo imposible se vuelve real. El legado de Betania en nombre de Bethany. Los hermanos Monroe iniciaron una fundación. El Proyecto B. Financia refugios para traumas, equipos de búsqueda e investigaciones de casos sin resolver. Una de sus primeras iniciativas: crear un protocolo contra tormentas que alerte a los sistemas de bienestar infantil después de cada desastre natural para que ningún niño quede excluido nuevamente. No podemos cambiar lo que pasó, dijo Lucas, pero podemos asegurarnos de que no vuelva a suceder. No perdido. Nunca más. Esta historia comenzó con una tormenta, con viento y lluvia y silencio. Pero al final todo terminó con una elección. Hablar. Para buscar. Para sobrevivir. Los trillizos Monroe no solo regresaron a casa, reconstruyeron la definición de hogar. Y por cada niño que todavía falta, por cada nombre que todavía espera ser encontrado, su historia susurra como el viento entre los árboles. Nunca estuvimos perdidos. Estábamos simplemente esperando. Gracias por seguir este viaje.